Diputado Juan Ramiro Robledo de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, públicamente le agradezco de nuevo su apertura siempre para hablar de los temas que más le interesan al país, diputado. Gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme, estoy a sus órdenes. Un saludo a todos. Diputado, ¿cuál es el espíritu que anima a Morena y al actual gobierno de la Cuarta Transformación para impulsar una reforma electoral como la propuesta por el propio presidente López Obrador? Pues el programa de gobierno del entonces candidato López Obrador contenía varios asuntos muy importantes: obras de infraestructura en el sureste, programas sociales, combate a la corrupción y también modificación a reglas electorales, sobre todo a la organización de las instituciones encargadas de los procesos electorales. Entonces, básicamente es un compromiso inicial. ¿En qué consiste? Bueno, pues es público, es una propuesta muy importante, pero no es la única. Hay muchas, Ricardo. Hay otra del PAN, hay otra del PT, como los grupos parlamentarios. Hay una del PRI que está anunciada en medios de comunicación, pero no la ha presentado formalmente. En total, en la Comisión de Puntos Constitucionales tenemos 23 iniciativas de reforma electoral. Las otras son de diputadas o de diputados que en lo individual han presentado propuestas para un artículo, para otro, por diferentes aspectos o tópicos. Y hay otra comisión que se creó ex profeso en esta legislatura para trabajar esta propuesta de reforma, que se llama la Comisión Político-Electoral de la Cámara de Diputados. El Senado no tiene algo así específico, lo manejan a través de la Comisión de Puntos Constitucionales y de unas comisiones que se ocupan siempre de los dictámenes, que es la de asuntos legislativos. ¿Qué anima? Pues eso que digo, es un compromiso inicial de Sí, hace muchos años del presidente, ¿no? porque si las recientes elecciones, incluida la del propio presidente López Obrador en el 2018, transcurrieron sin contratiempos y en principio como elecciones verdaderamente ejemplares de civilidad y de confiabilidad, de credibilidad? ¿Por qué a pesar de ello se insiste en reformas electorales que afectarían a los propios órganos que se ocupan de conducir la elección, como el INE, o de calificarla, como el TRIFE? Creo que el ánimo de la iniciativa del presidente es mejorar los procesos electorales desde su perspectiva. Muchos compartimos algunos de sus aspectos o muchos de ellos. Pero el dato o el hecho de que hayan resultado eh, la elección en favor de una persona que se convirtió en presidente no significa que sea inamovible las instituciones electorales y las leyes electorales. La propuesta no es únicamente que el INE sea más pequeño o menos grande, que tenga menos aparato burocrático, consecuente menos presupuesto, sino que otras instituciones del país también se reduzcan, como la Cámara de Diputados, como el Senado, como los congresos de los estados, como los ayuntamientos, es decir, los cabildos. La propuesta es reducir las asambleas del país, los órganos de gobierno, con un ánimo de que sean más eficientes y que cuesten menos. Pero también hay una propuesta para cambiar la fórmula electoral. El punto este de los plurinominales, algunas personas lo entienden y otras no lo comprenden bien porque es un aspecto técnico de fórmulas electorales. Pero se le llama plurinominales en México, con un dejo despectivo a los diputados que no van en una fórmula de mayoría directa, pero en casi todos los países del mundo la fórmula de mayoría directa ya no se usa. Por ejemplo, en Europa, nada más la usa Inglaterra. Por ejemplo, en América, Estados Unidos, México en parte y los demás países latinoamericanos en parte. ¿Por qué? Porque la forma
la fórmula electoral de representación proporcional es más justa y más equitativa. Se usa muy bien para distribuir sin tanta sobrerepresentación y dándole a cada opción partidista su porcentaje correcto, más ajustado al resultado electoral de curules o de posiciones en el gobierno, que la de mayoría. La de mayoría puede ser una fórmula muy injusta y la hemos llevado en México durante muchos años, pues porque copiamos, como casi todo Latinoamérica, el esquema orgánico de la Constitución de Filadelfia de 1789, me parece que es. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que en el año 77-78, Reyes Heroles hizo una propuesta de reforma importantísima en México, introdujo la otra fórmula de representación proporcional y esa ha venido funcionando porque es más justa y le da a los partidos opositores al gobierno voz y lugares y representación en las cámaras. Eso ha sucedido en los últimos 40 años de manera muy visible en México. Y le da también al gobierno una forma más equilibrada de entenderse entre los poderes. Y vaya, pues, los europeos utilizan la representación proporcional prácticamente en todas partes como una fórmula que les permite no solamente obtener resultados electorales y repartir con justicia, sino que les permite discutir programas y no tanto personas. El Partido Socialista o el Partido Demócrata Cristiano contrasta sus propuestas y toda la fórmula de representación proporcional de candidatos sale a defender ideas y programas y acciones de gobierno futuras, no a repartir prebendas o a repartir ayudas y apoyos, que es a lo que se obligan los candidatos de mayoría relativa, como se llama. ¿Por qué me metí a comentar esto? Pues porque la propuesta del presidente es que la fórmula de representación proporcional de la que se derivan esos diputados a los que se les llama en México plurinominales, la propuesta es que se adopte en todo el país prácticamente como única fórmula para elegir todo el Ya. Congreso, para elegir las legislaturas de los estados y desde luego los cabildos, que son los que más la aplican ahora. Entonces, esa es una parte. Y la otra, pues acortar. Y la otra, hay una propuesta muy agresiva, digo yo, porque es inusitada. El presidente propone que se elijan con voto directo a los representantes o a las autoridades electorales. El PAN, por ejemplo, propone otras cosas diferentes, propone la segunda vuelta, que también es un tema muy discutible, es un tema que también genera polémica. Y el PT hace propuestas muy parecidas a las del presidente. Y los demás diputados y diputadas pues han propuesto cosas diferentes, Ricardo. Sobre todo facilitar el acceso de las minorías a la representación. ¿Cómo hacer para que las mujeres empaten en la participación? Pues impulsándolas a través de acciones afirmativas. ¿Cómo hacer para que las personas discapacitadas tengan una representación forzando las disposiciones legales para que haya forzosamente, obligadamente, un candidato que represente al sector discapacitado? Y las acciones afirmativas ayudan a que la representación sea más real, más completa. ¿En qué estamos? Pues iniciando un proceso de consultas y de discusión entre partidos. ¿Qué va a resultar, Ricardo? Pues va a resultar posibles modificaciones a la Constitución en aquellos aspectos en donde coincidan los partidos hasta conseguir una mayoría calificada. Y si no hay ningún punto en donde existe esa coincidencia, pues no podrá haber reformas constitucionales electorales. Diputado, ¿de qué depende finalmente que haya un consenso que permita que tengamos claridad, sobre todo de cara a esos próximos comicios? Con el debido respeto a Coahuila, viene la elección en el Estado de México, lo que se llama la joya de la corona, y luego, por supuesto, esto en el 23, y luego, por supuesto,
elección presidencial del 24. ¿De qué depende de que haya un consenso en esta discusión, en este debate sobre la reforma electoral que nos permita a todos tener una mayor confiabilidad en el resultado de los próximos comicios del 23 y el 24? La verdad depende del buen entendimiento, de la buena voluntad que pueda haber en los actores políticos. No hay una fórmula que conlleve con seguridad a resultados en una votación. Si no hay otras circunstancias que estorben la discusión, ayuda. ¿Entre quiénes debe haber un acuerdo? Entre legisladores que representan a los partidos políticos y el Ejecutivo. Una reforma de esta naturaleza, cualquiera constitucional, pues tiene que ver mucho con un entendimiento entre esos dos poderes. ¿Qué sucedió, por ejemplo? Ayudará a contestar esta pregunta, Ricardo. Sí. ¿Qué sucedió con la reforma eléctrica? Bueno, había esos entendimientos verbales hasta poco antes de llegar a tener el dictamen. ¿Qué sucedió? Que estaban muy encima las siguientes elecciones estatales y condiciona la posición de los partidos para bien y para mal. Ahora, esa circunstancia electoral no es en este año, sino hasta el siguiente. Si se logra ese entendimiento en este periodo entre septiembre y noviembre, creo que podrá haber reforma electoral en algunos aspectos. Para el siguiente periodo ya no, porque estará encima la elección del Estado de México y enseguida la de Coahuila. Creo que van simultáneas, no lo sé este punto. Y eso pone la condición, la actitud de los partidos en una posición distinta. Es la verdad, estoy hablando con crudeza. El diputado, ¿algo más que quiera puntualizar? Este espacio se queda abierto y lo ha estado siempre, usted lo sabe. ¿Algo más que quiera puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan en todo el país? Pues que se mantengan informados todas las personas interesadas en estos temas, que los que no son muy usuales a meterse en estos temas se asomen también. Hay la página de la Cámara, tiene la información completa, hay un micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales donde están los textos íntegros de todas las iniciativas, la del presidente, la de los demás partidos y la de los diputados y diputadas en lo individual. Y caray, pues eso, y agradecer mucho la apertura del programa, Ricardo, de ustedes son muy abiertos y de verdad eso sirve para informar y para que la gente conozca mejor lo que es importante para el país. Diputado Juan Ramiro Robledo de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, le agradezco siempre y públicamente su confianza en nuestros espacios. Diputado, sabe que seguiremos siempre abiertos a este conducto de comunicación. Muchas gracias. Al contrario, repito, al contrario, muchas gracias. Un buen día. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Y lo que más aprecio es su confianza. Yo los espero la próxima. Hasta entonces.